En esta lección se presentará el proceso para realizar un gráfico en XY. Sin embargo, muchos de los elementos que se van a explicar en esta lección aplicarán a muchos otros tipos de gráfico. Lo primero que necesitamos para realizar una traza en XY es definir justamente el contenido tanto de X como de Y. Para ello, se definirán dos variables, una X y otra Y. En X vamos a definir el rango de valores sobre el cual se va a realizar la traza. Por ejemplo, si queremos que esta traza se realice entre 0 y 100, vamos a escribir entonces 0, 2 puntos, 100. Recordemos que podemos aprovechar el operador 2 puntos para generar un vector que automáticamente genere valores de 0 a 100 de 1 en 1. Otra función que podemos utilizar para generar este tipo de rangos es la función linspace. Y en fin, cualquier otra operación que nos permita definir vectores con bastante facilidad, pues va a ser útil en esta primera parte. Si queremos escribir de manera manual los números sobre los cuales va a estar realizada la traza, creo que sería muy complicado si se tratara de números largos, ya que tendríamos que escribir manualmente un vector, para lo cual usamos corchetes, y tendríamos que escribir los números del 1 al 100 si fuera el caso. Así que recordemos que esto lo hacemos de manera muy práctica utilizando el operador 2 puntos. Luego que ya definimos X, definimos Y. Y si lo que queremos hacer es una gráfica de una línea, lo que tenemos que hacer es simplemente escribir la relación que Y tiene con X. Por ejemplo, si queremos que la expresión sea 2x más 5, vamos a escribir 2 multiplicado por X, nunca olvidar este operador que tenemos aquí en medio, ya que si escribimos solamente 2x sin escribir la multiplicación de por medio, vamos a obtener un error. Vamos entonces 2 por x más 5. Una vez hecho esto, si ejecutamos estas dos líneas, en realidad nos vamos a dar cuenta que tenemos un vector para cada variable, en donde x es un vector de 1 por 100, en donde va del 1 al 100, de 1 en 1, y en y tenemos la evaluación de cada uno de estos números en la expresión que anteriormente definimos. Por ejemplo, 1 por 2 es 2, más 5 va a ser 7, tal como lo tenemos aquí. 2 por 2 va a ser 4, más 5 va a ser 9, y así respectivamente para cada número. Para realizar la traza de la gráfica de XY, basta con utilizar la función plot. Y a esta le vamos a pasar como argumentos las variables x y y. Vamos entonces, escribimos x, y ejecutamos. Como nos podemos dar cuenta, ya tenemos la traza en donde claramente se ha evaluado desde 0 hasta 100. Si en dado caso nosotros no pasamos el valor de x, sino que simplemente pasamos y, MATLAB va a ajustar la gráfica de acuerdo al contenido que tiene la variable y. Siempre es recomendable que incluyamos claramente cuál es el rango de valores sobre el cual queremos hacer la traza. Con ello podemos proceder a agregar alguna información, específicamente las etiquetas del gráfico. Podemos utilizar la función title para agregar el título, a la cual le vamos a pasar como argumento una cadena de caracteres que va a contener el título del gráfico. Le podremos pasar algunos otros caracteres para modificar los atributos de esta etiqueta, pero eso lo veremos en una siguiente lección. La variable, o mejor dicho, la etiqueta de la variable x, la agregamos utilizando la función xLabel y le pasamos también como argumento el nombre que le queremos dar a la etiqueta. E igualmente, para y utilizamos algo muy similar. Y le pasamos como argumento una cadena de caracteres
en donde vamos a indicar el nombre que le queremos dar a la etiqueta. Ejecutamos y de esta manera ya tenemos el título del gráfico y las dos etiquetas en cada uno de los ejes. Estos elementos que hemos presentado en esta ocasión son generales y es la lógica que persigue cualquier gráfico que vayamos a realizar. De hecho, voy a ocultar estas dos líneas para ver solamente el gráfico. Y como podemos ver, se trata simplemente de definir cuáles son los valores o el contenido que vamos a presentar para la variable X y para la variable Y. Y de esa manera, la función plot se va a encargar de hacer el resto. Otra cosa importante es que, como podemos ver, en realidad esta operación que tenemos aquí se está realizando sobre un vector, que en este caso es el vector X. Por lo tanto, si queremos realizar alguna operación de exponenciación sobre este vector, tenemos que tomar en cuenta en realizar una exponenciación sobre el vector. Por lo tanto, si queremos convertir esto en una parábola y queremos utilizar el símbolo de exponenciación, tal y como lo tenemos aquí, vamos a tener un error al momento de utilizar este operador sobre el vector X. Porque recordemos que cuando queremos realizar una operación de exponenciación sobre un vector, debemos utilizar el operador punto y exponencial y no solamente el operador de exponente. Así es que agregamos este punto y al ejecutar nos vamos a dar cuenta que pasamos a tener ahora una parábola. De hecho, vamos a hacerlo entre 0 y 200, por ejemplo. Y tenemos aquí la parábola que anteriormente habíamos definido. Si en dado caso no escribimos ese punto, habrá un error y claramente la sugerencia de MATLAB es que utilicemos el operador punto y exponencial porque claramente X es un vector como lo definimos antes y sobre los vectores o sobre las matrices el operador de exponente debe ser este. Pues esos son los conceptos generales que hay para una gráfica en X y Y. Y a continuación empezaremos a aprender un poquito más de detalles de cómo alimentar con más contenido esta gráfica o bien cómo aplicar estos conceptos a otros tipos de gráfico.